Ya están los kamikazes. Ya está. Yo que sea loca y ahí Y la van a hacer. tiene también. La vamos a ver. La vamos a ver, ¿cierto? Yo no sé. Qué característica. Cuando ustedes digan. ¿Estamos? ¿Ya? Cuando ustedes digan. Bueno. Dale, comenzamos. Ok. Buenas tardes, profesor. Somos el Grupo Verde y vamos a estar presentando nuestra investigación sobre la medición del pH del agua del arroyo del sector correspondiente a la FP1 de la entrada del campus, al campus de la UNA de Mariscal López. Como resumen, nosotros tomamos 5 mediciones en 5 puntos diferentes a lo largo de los 50 metros del arroyo aproximadamente y posteriormente realizamos una comparación y un análisis de variabilidad en ANOVA, donde pudimos obtener un promedio del pH del agua de 6,774 y comparando con la medición del 2018 de nuestros compañeros de física experimental, ellos obtuvieron un promedio de 6,9. La medición que nosotros pudimos tomar en promedio entra dentro del estándar, que está entre 6,5 y 8,5 de los estándares de este tipo de arroyos del LOBE. Por lo tanto, es un buen pH. Entonces, ¿cuál es la importancia de la medición del pH? Es bastante esencial para poder determinar la calidad del agua y también poder tener más estimativos sobre los nutrientes y sobre la calidad de vida animal de la zona. También nosotros para realizar este experimento como materiales utilizamos un medidor de pH, un vaso para el muestreo y un cuaderno y un lápiz para tomar las anotaciones. Nuestros objetivos específicos son medir el pH en 5 puntos distribuidos a lo largo de 50 metros por 5 repeticiones, calcular la media, la desviación estándar y el error estándar para cada punto, evaluar si existen diferencias significativas entre los puntos mediante un ANOVA, detectar posibles fuentes de error sistemático mediante el test de groups y comparar los resultados con la campaña del 2018. La definición y escala de pH. El pH es el logaritmo negativo en base de 10 de la actividad de los iones de hidrógeno. La dependencia con la temperatura. A 25 grados el pH neutro es de 7 y a 17 grados, que fue la temperatura a la que medimos, el pH neutro del agua pura es de 7,08. El rango natural en arroyos no contaminados de pH es entre 6,5 y 8,5. Bueno, para la parte de metodología, lo hicimos en 4 simples pasos, que sería seleccionar el tramo que es de 50 metros de la parte del arroyo que está enfrente a Mariscal López. Usamos 5 puntos que intentamos que sea de a 10 metros para que sea lo más alejado posible. Y luego usamos el pHímetro, que lo calibramos con un electrodo combinado de vidrio calibrado con tampones de pH de 4 y 6,7. Luego hicimos la toma de muestras
con la extracción del agua en los vasitos de plástico y introducimos el pHímetro. Lo que hicimos fue esperar más o menos entre 30 segundos para que el pHímetro pueda medir bien. Y por último hicimos el registro de las 5 lecturas en los 5 puntos diferentes, que en total son 25, con una temperatura ambiente de 17 grados. Estos son un poco de los resultados. Anotamos los 5 puntos con 5 mediciones diferentes. Hicimos la media y hallamos el coeficiente de variación de cada uno. Como se ve en el punto 1, lo que es un poco mayor el pH, que es el primer punto que está justo donde estuvimos contigo, y ese es el mayor, que es de 7,4, el punto 2 tenemos 6,6, el punto 3 6,6, el punto 4 6,5 y el punto 5 6,5. Después hicimos el análisis de la varianza, que lo hicimos con todos los datos, son los 25, nos salió un p-valor menor al 5%, entonces decimos que se rechaza la hipótesis. Luego hicimos el test de Group sobre medias, donde encontramos que el punto 1 es el valor atípico estadístico. Luego hicimos el análisis de la varianza también sin el punto 1, que en total serían 20 mediciones, y también encontramos diferencias significativas con un p-valor menor al 5%. Bueno, yo les voy a explicar sobre el análisis y la discusión de los resultados de la norma. La primera conclusión a la que llegamos después de calcular el ANOVA es que el punto 1 es una anomalía estadística. ¿Qué significa eso? Que en comparación a los 4 grupos restantes, sus valores son bastante atípicos, son bastante diferentes. Lo que nos lleva a tener dos interpretaciones posibles de lo que pudo haber pasado en ese punto. Uno de ellos es que realmente existe una diferencia físico-química en ese lugar, o sea que realmente el pH es diferente en esa zona que medimos. Y el punto, o sea, la segunda interpretación, que según yo es la más lógica, es que hubo errores en la falta de estabilización del electrodo y un error de calibración básicamente del pHímetro. La segunda conclusión o el segundo análisis que nos llevó el ANOVA es que nos dio, o sea, podemos concluir de manera robusta estadísticamente de que el pH dentro del arroyo sigue, como dijo la compañera antes, está dentro del rango admisible, que es de 6,5 a 8,5. Aunque bastante, como se dice, cerca del límite inferior, lo cual sería que ya está muy ácida el agua para la vida marítima. Todo eso en un ambiente de 17 grados. La tercera conclusión a la que llegamos, o sea, más que conclusión, es que comparamos los resultados hechos anteriormente por nuestros compañeros, que fue en 2018, y no pudimos llegar a una conclusión o afirmar exactamente una comparación, ¿cómo se dice? Por diversos factores. Uno de ellos es el clima, o más bien la estación del año, que ellos midieron creo que fue en verano y nosotros estamos en otoño. Y también las condiciones de muestreo, o sea, ellos midieron en varios días y nosotros hicimos todo de una, así que no podemos hacer una comparación directa por esos factores. Y bueno, en conclusión, nuestro trabajo se divide en 6 conclusiones. La primera es la variabilidad espacial confirmada que explicó el compañero, de que existe una diferencia en el pH en cada lugar en el que medimos, que fue más o menos de cada 10 metros. Fue confirmada gracias al estudio de la ANOVA, o sea, los cálculos de la ANOVA. Y la segunda conclusión es el valor atípico, que en el punto 1 no sabemos qué pasó, que nos dio un resultado bastante diferente a los otros.
Y en la tercera conclusión es que el agua en el arroyo es ligeramente ácido ya así comparando con los estándares del globo. En la cuarta conclusión es la tendencia descendente, o sea, mientras más nos alejábamos del puente donde estábamos nosotros, más ácido se volvía el agua, más bajo era el pH. La quinta conclusión es la comparación de 2018 que no pudimos concluir por lo que expliqué antes de los diversos factores. Y la recomendación futura es estabilizar mejor el electrodo, el pHímetro, realizarlo varias veces, no solo una vez en un día. Y también marcar las coordenadas de donde medimos para hacer varias mediciones en esos mismos lugares. Esas serían nuestras recomendaciones para aquellos compañeros que quieran volver a hacer el experimento. Muchas gracias. Dale. Bueno, pregunta número 1. ¿Ustedes se dieron cuenta de la variación de esa variabilidad in situ o después de No, no, no. en el lugar? Eh, Bueno, segunda pregunta respecto a eso. Ven que están hablando de de un artefacto de instrumentación, o sea, un problema dentro un problema sistemático dentro de la experimentación. No se le ocurrió, terminado eso, vamos a trabajar primero porque este sale demasiado raro y hacer una segunda medida, hacer una remedida. No se les ocurrió. Bueno, les cuento que suele pasar, o sea, no es una, ¿cómo es? No es ¿cómo se dice? Que es algo grave que le haya pasado, sino que suele pasar, o sea, no se nos ocurre en el momento de, hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Para remedir, total, si salía diferente, volvemos a medir y ahí ya tenemos 3 y si 2 de 3 salen dentro de X valor, entonces ahí, bueno, este 7 era porque no estaba bien más nuestro pHímetro al comienzo y ahora descartamos confirmamos el descarte y tomamos la nueva medida, o sea, para que tengan en cuenta. A mí ya me pasó también, no es que a ustedes no les pasa, sino que ahí en el calor del momento del estar haciendo, tomamos todas las medidas y nos vamos y después en frío te das cuenta, mira, este era así y no nos dimos cuenta, ¿verdad? O igual, en el momento te das cuenta, pero de repente ya sabemos cómo estaban ustedes ayer, entonces... Bueno, ahí lo que yo tengo una duda es respecto en el ANOVA. ¿Cómo es que se usa para el descartar, para decir, no, este es un valor atípico? Porque ahí ustedes dicen, rechazamos la ANOVA por el test de grupo, es el que le dice, bueno, este es un valor atípico y por eso es que nosotros hacemos ese descarte. Es un test que encontré en internet de la NASA, que lo alguien de la NASA ahí, que sirve justamente para este tipo de casos, para grupos de datos. Y son varios cálculos estadísticos bastante complicados, la verdad, que realiza y este creo que es el del grupo total que salió mayor. O sea, este es el general, por así decirlo, y este es el grupo 1 y es mayor. O sea, este es la observación y ese es el crítico. Sí. Ya, y si tu valor sale mayor que el crítico o menor o sea, mayor o menor que un valor, entonces vos podés decir, o sea, estadísticamente este es un valor atípico. Sí. Ya, porque esa es un arma fuerte para decir, bueno, este es atípico y Sí, podemos descartar o no. ¿Está? Porque de repente también ese valor de 7, tanto, acá lo voy a mirar. Acá teórico, metodología, resultados, acá. Y la verdad que 7,4 es casi uno por encima del 6,4, del 6,6. Entonces sí, raro es. Sí, Encima lo más raro es que está al principio del pero lo otro también es súper interesante que ustedes me mostraron que
va subiendo, perdón, va descendiendo el valor. Bueno, no va 6,64, 6,66, 6,56. Los últimos dos. En los últimos dos lo que es más evidente, pero en el 64 y 66 ahí igual ahí son muy iguales. Entonces, tampoco podemos decir todavía es descendente, pero igual esos pequeños variaciones dentro de lo que es el pH no son, ya es algo, ¿verdad? Porque es muy baja la escala, entonces está bien. Mi otra pregunta es, dentro de lo que ustedes hicieron, ahí, bueno, ya me explicaron lo del test de grupo. Sí, todo era sobre ese dato atípico, entonces era también como hicieron, me dieron correo un script, entonces con eso ya me preguntaban. Para mí, espectacular la exposición, está bien, se nota que prepararon, pero había una, esperen que se me fue la palabra, una consigna dentro de la exposición final. ¿Cuál era? Faltaba poner el marco teórico. No, usted me tiene que explicar el marco teórico en la exposición, porque esa era una consigna. ¿Está? ¿Cuánto valía ese? ¿Cuánto valía ese? No le puedo decir cuánto valía porque no está dentro de lo que ustedes pusieron, lo pusieron espectacular, pero dentro de la consigna era, recuerdan que como no hicimos todos la misma cosa, la vez pasada era hacemos todos la misma cosa, entonces omitimos el marco teórico por diseño, para no aburrirnos, porque si vamos a poner todos los tres, el mismo marco teórico o las mismas cosas al principio, ¿para qué? Si ya es lo mismo, sabemos todos que es lo mismo. Pero acá la consigna era, hay que hacer como una exposición completa de explicar también qué es el pH, por qué el pH. Por eso ustedes tenían más tiempo para esta exposición. O sea, tenían que tener entre 10 y 15 minutos de exposición por grupo, con todo. Marco teórico, la metodología que hicieron y los objetivos, o sea, y los resultados. O sea, ese sí era desde el principio. Entonces ahí eso les aviso que eso le va a penalizar un poquitito. ¿Se acuerdan que dijimos o no se acuerdan? Sinceramente, no, igual nomás no. Bueno, entonces no estaban atentos, pero yo les dije, para la exposición final, y eso sí, 2 veces avisé eso, para la exposición final hay que hacer todo. Igual esto le penaliza muy poco también, no se preocupen que no van a sacar uno por no tener marco teórico, ¿verdad? No, todos tienen buen puntaje final, entonces también dentro de todo, acuérdense, es 50% informe, 50% exposición oral, ¿está? Bueno, felicidades, todo bien, me encanta. Una cosa que yo tengo ahí